Perfectísimo. Pues quiero comenzar la reunión. Déjenme comentarles que casi no los veo, las ventanas están chiquititas. Si hay algún comentario, abran el micrófono con confianza y coméntenlo, no hay ningún problema, ¿vale? Quiero empezar esta reunión, para empezar, expresándoles mi gran felicidad de verlos a todos. Tenía rato que no veía a varias personas aquí y como siempre me gusta sentir que seguimos en comunidad, que seguimos en contacto, que la familia sigue, ¿no? Es muy bonito verlos nuevamente. Les agradezco que hayan aceptado la invitación. A quienes no se conozcan, bueno, pues ya tendremos oportunidad de presentarlos, de que se conozcan, pero este es un espacio que a mí siempre me ha motivado y me ha incentivado mucho por la gente, por esta unión que hemos formado en el grupo, por esta condición de bienestar, de buena energía que tenemos en general, todos los que estamos aquí reunidos. Y bueno, nos faltan algunas personas, nos falta amistad de algunas personas que también forman parte de esta estructura. Y bueno, antes que nada, gracias por estar juntos. Me da muchísimo gusto verlos a todos. Y quiero empezar con algunos antecedentes, ¿ok? La mayoría de las personas que entran en contacto, digamos, con el hermetismo, conocen o entran a través de las leyes que aparecen en el Kibalión, ¿no? Si se acuerdan, supongo de ellas, el mentalismo, la correspondencia, la vibración, la polaridad, el ritmo, causa y efecto y género. Son las 7 leyes, son muy importantes y para muchas personas representan el primer contacto con el pensamiento hermético. Y eso está bien, porque eso es lo que generalmente se da a conocer a través de libros, videos, etcétera, acerca del hermetismo. El problema realmente está en que la mayoría se queda estancado ahí. La mayoría se queda pensando que ahí se terminan las cosas. Porque el hermetismo, de ahí viene el nombre hermetismo, viene de cerrado. El hermetismo históricamente ha sido conservado con mucha cautela por la gente que lo conoce, que lo practica. No es difundido abiertamente, ¿ok? Pero es muchísimo más amplio que estos 7 principios. El hermetismo es una forma de observar la realidad, es una forma de estudiar las relaciones, los ritmos, las correspondencias, los procesos que existen en nuestra vida cotidiana y cómo es que todo eso se refleja, para bien o para mal, estemos conscientes o no estemos conscientes, se refleja directamente en nosotros. ¿Ok? Por eso quise llamar a este espacio, a partir de ahora, el gran universo hermético. La idea es abrir un espacio de estudio muchísimo más amplio acerca del hermetismo. No para complicarnos, no. No para darle más información a lo que ya conocemos, no. Más bien para profundizar sobre aquellas áreas que son importantes que no hemos tocado, ¿no? La primera de las colecciones que vamos a estudiar dentro de todo este espacio se llama Más allá del Kybalión. ¿Okay? El nombre tiene una intención muy clara. No pretende desacreditar al Kybalión, al contrario, parte del Kybalión. ¿Okay? Lo reconoce como un acceso importantísimo, pero también nos invita a observar todo lo que hay más allá de esa forma. ¿Okay? Porque Es cuando una mera puerta de empezamos, entrada, ¿no? Al hermetismo, exacto, pero apenas la para los no puerta a la iniciados. antesala, exactamente, ¿no? Y mira, son elementos sumamente útiles, poderosos, pero son los iniciales, ¿me explico? O sea, ni remotamente estamos cercanos a cubrir el universo completo del hermetismo, ¿no? Cuando uno empieza a ampliar el estudio, encuentra otros principios, otras leyes, otras relaciones y correlaciones entre ellas que nos ayudan a entender aspectos de la existencia que no siempre aparecen con mucha claridad cuando trabajamos únicamente con esas 7 leyes, ¿no?
Por ejemplo, todos podemos entender la atracción, ¿no? Porque es una ley que suena muchísimo, la ley de la atracción. Pero sí sabían que también existe la ley, perdón, de la repulsión, y es tan o más importante. Podemos comprender por qué algo se nos une, pero también por qué debemos más bien comprender por qué algo se tiene que separar. Lo ¿Ok? mismo que une, te separa. No es que no es exactamente lo mismo. Las leyes funcionan sincronizadas pero independientes. Ujú. Y entonces hay cosas que están en conflicto, que estamos atrayendo y al mismo tiempo estamos rechazando, ¿no? Y ahí es donde entra la importancia de entender el funcionamiento de todas las leyes. Por ejemplo, podemos hablar de la ley del ritmo, pero también necesitamos entender la ley de la adaptación, ¿ok? O la ley del mentalismo, que es la número uno para efectos del Kybalión y de las 7 leyes de las que todos hablamos o conocemos, ¿no? Pero también necesitamos estudiar la ley de la percepción. O sea, son conceptos que por sí mismos los hemos escuchado, se los aseguro, porque así como las 7 leyes son utilizadas y sonadas en muchos ámbitos, aunque no digan la ley hermética, ¿no? Todas las demás lo son también, ¿ok? Cuando comenzamos a colocar, digamos, estos principios unos junto a otros de manera ordenada, Salen creamos como un sus mapa. complementos, ¿no? Exacto, creamos un mapa muy, muy amplio, pero muy limpio. ¿Me explico? Este mapa es el que quiero presentarles hoy. Yo no espero esta noche que nadie memorice nada, ni que nadie aprenda nada. Para eso tendremos tiempo y de sobra. Lo que quiero es que entendamos el sentido que tiene, ¿ok? Y que entendamos cómo se organiza este recorrido, porque cada clase puede estudiarse de manera independiente, cada ley es independiente totalmente, ¿ok? Puede aportarnos conocimiento, puede dejarnos tips para nuestro manejo diario, ¿sí? Cada clase independiente, no depende una clase de ninguna otra. No es necesario tomar una previa para entender una posterior. No, todas son independientes, pero todas forman una estructura que ya les platican, ya les diré cómo se va a armar. ¿Ok? Ahora bien, cuando hablamos de una ley hermética, es importante tener cuidado con la palabra ley. ¿Ok? Porque muchas veces esa palabra se entiende como si estuviéramos hablando de una norma, ¿ok? Algo que alguien estableció y que nosotros debemos obedecer. Y no es ese el sentido que vamos a utilizar durante este estudio. Cuando hablamos de una ley hermética, estamos hablando de un principio que, ¿cómo decirlo?, nos permite observar, ¿ok? Determinados comportamientos de la realidad y tratar de entenderlos mejor. Voy a poner la ley del ritmo. Nosotros podemos conocer o desconocer esta ley, la ley del ritmo, ¿no? Pero los ciclos siguen existiendo. Hay momentos de expansión, hay Y de momentos de contracción. contracción. Exactamente. Hay periodos de mucha actividad y hay momentos de quietud, lo que decía Sofi, ¿no? Eventualmente es importante tener estos espacios, claro, es parte de la ley también, ¿no? Lo vemos en la naturaleza, lo vemos Sí, la en marea, todos, sí, todo. Las estaciones el del año, viento. del día y la noche, o sea, desde lo más básico, ¿me explico? Sí. Lo vemos en nuestra propia vida. Tenemos ciclos. Conocer la ley nos permite prestar atención a ese comportamiento, digamos, del ciclo, ¿no? Del ritmo. Y esto es importante porque estudiar una ley no significa adquirir un poder especial sobre ella, no. Significa poder desarrollar nuestra capacidad de reconocerla y utilizar la inercia de esta ley en nuestro favor. ¿Ok? No es que tengamos incidencia sobre la ley, nadie está sobre la ley.
pero sí podemos utilizar y aprovechar los momentos más fuertes en el caso de la ley del ritmo. Por ejemplo, si yo entiendo la ley del ritmo, puedo observar con mucha mayor claridad un ciclo que estoy atravesando, ¿ok? Y a lo mejor tomar mejores Decisiones. decisiones dentro de ese proceso, exactamente, ¿no? Si entiendo la ley de la polaridad, puedo reconocer los extremos entre los que me estoy moviendo, ¿no? Si entiendo la ley de causa y efecto, que es una de las leyes más impactantes en nuestra vida, puedo revisar con mucha mayor responsabilidad la relación entre mis decisiones y sus consecuencias, Sí, pues ¿no? anticiparte, ¿no? Claro, y proyectar, Prevenir. exacto. El valor del conocimiento se da cuando puedo llevarlo a la experiencia, a la vida diaria, Ujú. ¿sí? Porque puedo saber perfectamente la definición de una ley. Y ya vemos quienes somos nerds, yo no. Emilio, que no está, no lo tengo a la vista, pero él tiene todo aquí, él es buenísimo para aprender, para memorizar, pero la gran ventaja que él tiene es que también es muy bueno para aplicar. Hay gente que solo memoriza y eso no sirve. Repetir de memoria algo para explicárselo a otra persona ayuda, pero no en tu vida. O ¿Me que explico? teoriza, No porque a es lo mejor no es ni exacto. siquiera una cuestión de memorizar, sino de dejarlo en una teoría que no se aplica vivencialmente, ¿no? Exacto. Exactamente. Dejarlo en ese plano teórico no nos ayuda mucho. Lo que ayuda es cuando incide en nuestra vida, cuando cambia, modifica nuestras conductas, nuestros pensamientos, nuestra forma de sentir. ¿Ok? Eso pasa con cualquier conocimiento. Una cosa es comprender intelectualmente un principio y otra muy diferente es desarrollar la sensibilidad necesaria para poder observarlo, entenderlo y aplicarlo correctamente, ¿no? Por eso durante todas estas clases vamos a estudiar las leyes con mucha profundidad, pero siempre vamos a regresar al punto de la experiencia. ¿Ok? Vamos a buscar en dónde están presentes, cómo se manifiestan, qué relación tiene con nuestra manera de pensar, de decidir, de relacionarnos, de vivir en general, cuáles son los límites de nuestra intervención en cada ley. Este último Este último punto me parece particularmente importante. El conocimiento hermético no nos debería llevar a creer que podemos controlar absolutamente todo lo que sucede, porque no es así. ¿Ok? Hay momentos en los que podemos intervenir de manera consciente, pero hay otros en los que entender lo que está ocurriendo va a ser por sí mismo ya una forma importante de formar parte del ciclo de las leyes. ¿Me explico? El solo entendimiento. Esa es la manera en la que quiero que entendamos la palabra ley, ¿ok? Todas las clases va a aparecer, pero quiero que lo veamos como un principio que estudiamos, que observamos y que tratamos de entender cada vez con mayor profundidad. Porque mientras más fina es nuestra capacidad de observación, más elementos vamos a tener para entender nuestra propia experiencia. ¿Sí? Teniendo esto claro, ahora sí podemos empezar a ver qué es lo que ocurre con este mapa, cómo se va a construir este. Quiero mostrarles la dimensión real del estudio que les estoy proponiendo. ¿Okay? Las 7 leyes que normalmente conocemos a través del Kybalión forman parte de todo el mapa. ¿Ok? Pero las vamos a estudiar y vamos a trabajar en ellas en su momento, ¿no? Dentro de toda la estructura que vamos a utilizar, digamos, ¿no? Más allá del Kybalión, corresponden solamente a uno de los 8 reinos que vamos a recorrer. ¿Sí? En total vamos a trabajar con 8 reinos y 56 leyes. Y quiero detenerme un momento aquí porque cuando escuchamos 56 leyes puede parecer una cantidad gigantesca y lo sería si la intención fuera memorizarlas o aprenderlas teóricamente, sería complejísimo. Pero no vamos a estudiar esto como, ¿cómo decirlo?
como quien se aprende una lista de cosas, ¿me explico? Las leyes están organizadas en familias que nos permiten entender qué aspecto de la realidad estamos observando realmente. Tenemos el reino del amor, por ejemplo, ¿no? Y cuando hablo de amor, aquí no me estoy refiriendo evidentemente solo al amor romántico, al sentimiento que tenemos hacia otra persona. Vamos a estudiar las fuerzas que acercan, que separan, que permiten establecer vínculos, que generan cohesión, que pueden producir fusión o separación, ¿ok? Por eso dentro de este reino aparecen leyes como esas: repulsión, atracción, interacción, adhesión, cohesión, fusión y fisión. Ese es uno de los reinos con sus 7 leyes. Tenemos el reino de la vida y ahí vamos a estudiar procesos que seguramente reconocemos con mucha facilidad: evolución, organización, adaptación, selección, sustentación, etcétera, ¿no? Cuando uno Y empieza a Javi, mirar, perdón, un sí, pequeño hermano. paréntesis, solamente por curiosidad. Uh-huh. ¿Múltiplos de 7 en todo esto? Sí, son ¿Por cada reino son ocho 7 leyes? reinos, 7 leyes, exactamente. Son 56 leyes en total 7 cámaras de maestría. y 7 cámaras de maestría, que ese es el punto ya de llevarnos al punto clímax no del aprendizaje, sino de la aplicación. La maestría se da en la aplicación, ¿ok? Cuando empezamos a ver estas leyes con calma, vamos a empezar a entender que no son conceptos ajenos bíblicos. Los vemos todos los días, ¿ok? Una persona que atraviesa un cambio importante necesita adaptarse, ¿no? Una relación necesita encontrar formas de organización. Un proyecto necesita sustento, ¿ok? Algo que deja de evolucionar empieza a encontrar mucha dificultad para responder a un entorno de cambio continuo. ¿Me explico? Después vamos a entrar a otros reinos: la verdad, la inteligencia, el espíritu, la unidad, etcétera. O sea, son en total, como acabamos de ver, 8 reinos. Vamos a encontrar que mucho de ello, por ejemplo, las 7 leyes que ya conocemos pertenecen a uno de los reinos, ¿ok? Que son los de, a ver, ¿cómo se los digo? Es el reino del principio, pero Principio. son aquellos reinos, aquellas leyes que nos ayudan a entender el funcionamiento de lo que estamos viviendo a nivel materia. ¿Me explico? Todo lo que ocurre con sus causas y sus efectos, con sus porqués, con sus para qué, con sus propósitos. Ese es el reino del principio, nos da esa información. Por eso es tan importante ese reino y por eso es sobre ese reino sobre el que se escribe el Kibalión. ¿Okay? Las 7 leyes que muchos ya conocen, bueno, aquí supongo que la mayoría ya lo conoce, van a estar presentes, pero dentro de su estructura, dentro de su reino, ¿ok? Ahora vamos a poder observarlas dentro de una función o dentro de un propósito de aplicación total. Y tenemos un reino que a mí me encanta, que se llama el reino de la eternidad, ¿ok? Estas 7 leyes nos permiten abordar cuestiones relacionadas con el ser, con la voluntad, con la conciencia, con el tiempo, el espacio y otros aspectos que vamos a estudiar con mucho, mucho cuidado, con mucho detalle cuando lleguemos ahí. Así se van formando estos 8 reinos: amor, vida, verdad, inteligencia, espíritu, unidad, principio, eternidad. Cada uno con 7 leyes, ¿ok? 56 en total. Y algo que quiero cuidar mucho durante toda esa formación que vamos a tener es que estos nombres no se conviertan en palabras bonitas que repetimos sin entender. Cada ley tiene su propio espacio. Vamos a estudiarla desde su significado. Vamos a revisar cómo se manifiesta, cómo podemos llevarla a situaciones que podamos reconocer e incluso en algunas ocasiones alterar, modificar o impactar. ¿Digo? Por eso, cada encuentro a partir de ahora, de los días miércoles, va a tener un sentido propio, único. ¿Ok? Si alguien llega cuando estamos estudiando la ley de la adaptación, por ejemplo,
va a poder estudiarla de principio a fin sin necesidad de haber estudiado las demás, ¿ok? Si después quiere, las podrá estudiar, pero no va a ser una barrera para estudiarla en ese momento, ¿sí? Si otra persona llega meses después, cuando estemos trabajando con la ley de la correspondencia, va a poder vivir esa experiencia sin necesidad de haber asistido a todas las anteriores. Obviamente, quien recorra todo el conjunto completo va a tener una visión muchísimo más amplia, porque va a empezar a descubrir las relaciones que existen entre unas leyes y otras. Y aquí es donde está la riqueza real de todo eso, ¿ok? Podemos entrar por una sola puerta y aprender algo de manera muy completa, como lo hicimos con las 7 leyes herméticas iniciales, ¿ok? Pero también podemos recorrer todo, hacer todo el recorrido y empezar a entender cómo se correlacionan las diferentes partes. Las 56 leyes no completan la formación total. Conocer las leyes es una parte del trabajo. Después vamos a tener que aprender a observar qué hacemos dentro de nosotros con ese conocimiento. Y para eso se incorporó justamente dentro del recorrido las 7 cámaras de la maestría. ¿Okay? Voy a ir rápido mostrándoles los niveles. Tenemos 8 reinos, ya dijimos, cada uno tiene 7 leyes, y aunque todos forman parte de un mismo sistema, cada uno nos permite dirigir la atención hacia un aspecto específico y diferente. El primer reino es el del amor. Siempre va a ser el primero y ahí aterriza todo, ya lo veremos en su momento. Aquí tenemos que ampliar bastante lo que normalmente entendemos por amor, porque esa palabra se ha ido encasillando en ciertos elementos. En este estudio, amor no se limita a afecto, a pareja, sentimientos o familia, no. Lo vamos a estudiar como aquello que participa en la manera en la que las cosas se acercan, se relacionan, permanecen unidas, se integran o finalmente se separan. ¿Ok? Por eso encontramos dentro de este reino la repulsión, la atracción, la interacción, la adhesión, la cohesión, la fusión y la fisión. Solamente con estas 7 leyes ya tenemos material para observar muchísimas cosas en nuestra vida de manera muy diferente, ¿ok? Pensemos, por ejemplo, en algo tan cotidiano como poner límites. Acabamos de verlo en los cursos, ¿no? Poner límites. Normalmente podríamos interpretar el alejamiento como algo negativo. Sin embargo, hay relaciones, ambientes, hábitos, incluso ideas de las que necesitamos separarnos para conservar nuestra propia integridad. ¿Okay? Y ahí la repulsión adquiere fuerza. ¿Okay? Tenemos el reino de la vida, es un segundo reino. ¿Okay? Vamos a estudiar cómo algo se desarrolla, se organiza, se manifiesta, se multiplica. ¿Okay? Se selecciona, se adapta, encuentra la manera de sostenerse. Esto podemos observarlo en un organismo único, como podríamos ser nosotros mismos. ¿Okay? Una persona cambia, una familia cambia, un proyecto cambia, una comunidad cambia. O sea, puede ser algo que aplique a una persona, a un grupo de personas o a algo que no tiene que ver con gente, un proyecto, una idea, un planteamiento, ¿ok? Las leyes aplican de la misma forma. Cada cambio exige alguna forma de adaptación, forzosamente. Lo interesante aquí va a ser observar qué ocurre cuando esa adaptación funciona. ¿Y qué ocurre cuando insistimos en responder a una realidad nueva con una estructura que pertenece a una etapa que ya no estamos viviendo? Que eso nos ocurre muchísimo en la vida. ¿Okay? Ahora, el tercer reino es el reino de la verdad. Este requiere mucho cuidado porque la palabra verdad suele provocar inmediatamente la idea de que alguien tiene una respuesta definitiva o un concepto inequívoco de algo. No. Aquí vamos a trabajar esta verdad de una manera un poquito más profunda, pero distinta como estamos acostumbrados. Vamos a estudiar la inmutabilidad, la relatividad, la finalidad, la universalidad, la unicidad, la potencialidad y el equilibrio.
Esto nos permite examinar cuestiones que aparecen constantemente en nuestra vida. ¿Qué permanece? ¿Qué depende del punto desde el que estamos observando? ¿Qué posibilidades existen? ¿Qué dirección puede tener un proceso? ¿Ok? Y cómo diferentes fuerzas pueden encontrar equilibrio sin que necesariamente una tenga que destruir o minimizar a otra. ¿Ok? Estos tres reinos tienen algo en común dentro de la formación. Con estos tres reinos vamos a construir el nivel 1, que son los mecanismos invisibles. ¿Ok? El propósito está en dos palabras: comprender y ver. Antes de pretender modificar lo que sea, necesitamos aprender a observar. Muchas veces actuamos sobre una situación sin haber entendido todavía qué es lo que está ocurriendo. Intentamos conservar algo que ya necesita separarse. Forzamos algo que todavía necesita desarrollarse. Rechazamos un cambio porque altera el equilibrio al que estábamos acostumbrados, o tomamos una percepción parcial y la convertimos en una verdad absoluta. Ese es un gran problema en toda la comunicación del ser humano. ¿Sí? Por eso este primer nivel está dedicado a los mecanismos, ¿ok? A esas dinámicas que están presentes en nuestra experiencia y que muchas veces pasan inadvertidas precisamente porque estamos demasiado acostumbrados a vivir dentro de ellas. Las primeras 21 experiencias, más allá del equivalión, están dedicadas a estos tres fuegos: amor, vida y verdad. 7 cada uno, 21 en total. ¿Ok? Ahora, vamos a ver el segundo nivel. Vamos a avanzar hacia los siguientes tres reinos, porque aquí el estudio empieza a, ¿cómo decirlo? Acercarse más a nosotros, ¿ok? El cuarto reino es el de la inteligencia. Y cuando hablamos de inteligencia dentro de este sistema, no estamos hablando solamente de capacidad intelectual o de conocimientos acumulados o de facilidad para resolver problemas, no. Aquí vamos a estudiar la manera en la que percibimos, relacionamos información, ampliamos nuestra comprensión y finalmente utilizamos aquello que hemos comprendido o entendido o aprendido de manera útil y práctica. ¿Ok? Las 7 leyes son la percepción, la asociación, la expansión, la concientización, que es diferente. Bueno, ya lo veremos ahorita. La aplicación, la dimensionalidad y la perfectibilidad. ¿Ok? Me interesa especialmente la percepción. Ese es un punto del que hemos hablado mucho en diferentes cursos. Yo lo toco mucho en los lives, en mis libros, ¿ok? Porque solemos confiar muchísimo en aquello que vemos. Vemos una situación, llegamos a una conclusión y actuamos como consecuencia o a partir de esa conclusión. Pero nuestra percepción nunca ocurre en el vacío, ¿estamos de acuerdo? Está influida por nuestra historia, por nuestras experiencias, por nuestras expectativas, por nuestros temores, por todo aquello que todavía no somos capaces a veces ni de entender o de considerar. Por la Por eso, cultura también, ¿no? por la cultura, por la educación, por el ambiente en el que te desenvolviste, o sea, por muchísimos aspectos. Es por eso que dos personas pueden estar paradas así, una junto a la otra, frente al mismo acontecimiento y vivir experiencias absolutamente diferentes. ¿Ok? Y estudiar esto nos obliga a revisar algo muy importante. ¿Cuánto de lo que llamamos realidad corresponde a lo que está ocurriendo realmente? ¿Y cuánto corresponde a nuestra manera de percibirlo? Eso es un punto de verdad, créanme, importantísimo desde mi punto de vista de los 56, es de lo más importante que vamos a estudiar. Después tenemos el reino del espíritu. Este es uno de los reinos que vamos a tener que estudiar con más cuidado, precisamente porque la palabra espíritu puede adquirir significados muy diferentes dependiendo, pues, de la tradición desde la que lo estemos observando. ¿Ok?
Dentro de este mapa vamos a trabajar con constitucionalidad, maleabilidad, totalidad, densidad, espontaneidad, esencialidad e inercia. Y aquí vamos a entrar en preguntas relacionadas con nuestra propia constitución, con aquello que cambia y aquello que conserva su esencia, con los diferentes grados en los que algo puede manifestarse y también con esa tendencia que tenemos a permanecer en determinados estados, nos gusten o no nos gusten, ¿ok? La inercia, por ejemplo, resulta especialmente interesante cuando la observamos en nosotros mismos, en nuestro comportamiento, en nuestra vida. Todos hemos tenido momentos en los que sabemos perfectamente que algo necesita cambiar y aún así seguimos haciendo exactamente lo Ahí mismo. entrarían los automatismos. Es parte del proceso de esta ley, exactamente. Los automatismos obedecen a esta ley, pero también son los que nos van a permitir entender en dónde no estamos entendiendo a la propia ley. Es la información que nos permite saber qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo correctamente respecto a estas leyes. ¿Okay? Un automatismo, y tocando ese tema que ya lo tocaremos en la clase en su momento, un automatismo generalmente nos habla de una espiritualidad no madura. No quiere decir que no haya espiritualidad, pero no es madura todavía. Todavía falta mucho camino por recorrer para lograr a un nivel de madurez o llegar a un nivel de madurez a nivel espiritual. ¿Okay? Ahora, entender todas estas dinámicas nos ayuda a mirar con mucha mayor profundidad muchos de nuestros procesos personales en nuestra vida diaria, aunque hablemos del espíritu, aunque hablemos de espiritualidad, tienen muchísima más incidencia de la que se imaginan en nuestra vida cotidiana, en lo material y en el plano más denso que puedan imaginar. ¿Sí? El sexto reino es el de la unidad. Sus 6 leyes son división, individualización, diferenciación, afinidad, unificación, expansionalidad y totalización. ¿Ok? Y aquí vamos a estudiar una cuestión que me parece muy humana, totalmente humana. ¿Cómo podemos formar parte de algo sin dejar de ser nosotros mismos? Fíjense qué importante. Necesitamos diferenciarlo, necesitamos desarrollar identidad, necesitamos reconocer nuestros límites, pero al mismo tiempo buscamos pertenecer, vincularnos, encontrar afinidades y tomar parte de estructuras mayores a nosotros. Esto ocurre, por ejemplo, en una pareja, en una familia, en una comunidad, en una empresa, prácticamente en cualquier sistema. ¿Okay? Hay momentos en los que necesitamos unirnos y momentos en los que necesitamos diferenciarnos. Y entender ambos movimientos nos permite observar la unidad de una manera muchísimo más rica que simplemente pensar que todo debe permanecer unido. ¿Okay? Estos 3 reinos forman el segundo nivel de más allá del Kybalión. Son los misterios del ser. Y las 2 palabras que elegí para definir este nivel son integrar y ser. ¿Okay? Ya vamos avanzando, ya vamos entendiendo un poquito más del panorama. Ahora, vamos al tercer nivel. Aquí cambia el carácter del recorrido. Durante el primer nivel vamos a trabajar con amor, vida y verdad. Ahí el énfasis está en aprender a observar esos mecanismos que muchas veces están presentes sin darnos cuenta. En el segundo nivel vamos a entrar en la inteligencia, el espíritu y la unidad. El estudio nos acerca más a nosotros, digamos, a nuestra propia constitución, a la manera en la que percibimos, integramos las cosas, etcétera, etcétera. ¿Ok? El tercer nivel se llama la conciencia en acción. Y las palabras que elegí para definirlo son aplicar y operar. ¿Okay? Y aquí encontramos los 2 reinos que nos faltan, el principio y la eternidad. El reino del principio es
ya lo comentamos, les va a resultar particularmente familiar porque contiene las 7 leyes que todo el mundo maneja o que la gente que conoce de hermetismo conoce, ¿no? Que son las leyes del Kybalión: mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto y generación o género, la ley del género. Vamos a dedicarle una explicación completa a cada una y quiero hacerlo así porque estas leyes suelen conocerse mucho más de lo que realmente, a ver, de lo que se estudia, ¿ok? Es decir, es muy fácil decir que todo es mente, es muy fácil entender la frase, ¿ok? O hablar de vibraciones y mencionar que todo tiene una causa es muy sencillo, pero es muy difícil precisar qué significa eso en nuestro día a día. ¿Qué podemos sostener razonablemente a partir de cada principio? ¿Cómo podemos reconocerlo en cada experiencia sin convertirlo en una explicación absolutamente teórica de todo? ¿Me explico? Porque hay gente así, hay gente que a todo le pone el nombre de la teoría de lo que está viviendo. No critico, pero conozco amigos míos que son filósofos, ¿no? Que a todo le ponen nombre y autor. ¿Sí? Dices cualquier cosa y te dice, ah, sí, eso lo dijo fulanito en tal obra, en tal año, y se saben de memoria perfectamente las fechas, los autores, pero a la hora de poner en práctica las cosas en su propia vida, nada que ver. Eso no nos sirve. No. Necesitamos entender en acción. Por ejemplo, causa y efecto es una ley que punta, merece mucho más que la idea de que todo pasa por algo, ¿estamos de acuerdo? Hay decisiones que producen consecuencias, hay consecuencias que se convierten en nuevas causas y esto genera acontecimientos en los que participamos directamente que no tenemos conciencia desde dónde vienen. ¿Me explico? En dónde se generaron o en dónde entraron y modificaron nuestra vida, para bien o para mal. ¿Sí? Todos los sistemas, todo tiene una correlación. Leyes como esta de causa y efecto, se los puedo decir, la causa de que estemos aquí puede venir desde el origen del Big Bang, ¿me explico? O sea, hay causas entrelazadas una con otra, con otra, con otra, con otra, que no vamos a estudiar a ese nivel de profundidad, pero sí debemos entender cómo se forman las causas que nos llevan a lo que hoy estamos viviendo, cómo se formaron todos esos eslabones para llevarnos al día de hoy. Y hay que entender que no es suficiente con cambiar una causa de lo que haga hoy para que el resultado de mañana sea totalmente diferente o no en el sentido que queremos. Si queremos dirigir todo a un objetivo específico, mejorar la salud, mejorar la economía, mejorar la relación con las personas, lo que sea, necesitamos entender cómo se van a ir eslabonando estas causas y efectos y tenemos que propiciarlo, etcétera. Esos elementos son los que vamos a ver con cada una de las leyes. La incidencia práctica, ¿ok? Vamos a sacar de lo conocido la información, pero la vamos a llevar a la práctica diaria. Los que ya estudiaron conmigo, que creo que aquí ya son, todos han estudiado conmigo, sabrán que cada cosa de la que hablamos la podemos poner en práctica al día siguiente, ¿ok? Y cada cosa que ponemos en práctica, por muy pequeña que sea, cambia nuestra condición y nuestra realidad. Y sin darnos cuenta, de un momento a otro, ya cambiaron tantas pequeñas causas y tantas pequeñas cosas que nuestra vida ya es muy diferente. ¿Y en qué momento sucedió eso? ¿Quién sabe? En alguno de los eslabones algo hizo un clic especial, alteró el movimiento y cambió toda la condición. Algunos tienen cambios radicales, muy distintos.
Algunos tienen cambios más sutiles, pero todos tenemos cambios cuando estudiamos estas leyes. Todos, y digo tenemos porque, bueno, yo he sufrido cambios, todos los que se pueden, ¿no? Hay toda una línea de estudio. El octavo reino es la eternidad. Este reino es bien interesante. Sus leyes son ser, fíjense qué trascendente, ¿eh? Voluntad, conciencia, temporalidad, espacialidad, indeterminania y automaticidad. Suenan medio raros, ¿no? Sobre todo interdinamia. No se preocupen, no vamos a estudiar los términos. Vamos a encontrar los conceptos aplicados y en qué consiste cada uno de ellos en su realidad. ¿Ok? ¿Qué entendemos por cada uno de los espacios o por cada uno de los conceptos? ¿Cómo vamos a determinar si estamos actuando o no correctamente? Por ejemplo, ¿alguien puede decirme si lo que hizo hoy fue correcto para lo que está buscando tener dentro de 10 años? Tenemos esa visión de las cosas, podemos determinar si lo que hice hoy es exactamente lo que debía hacer para lograr lo que quiero lograr o para estar donde quiero estar dentro de 10 años. La conciencia de repente no llega tan lejos, ¿cierto? De repente ni siquiera hay conciencia de si lo que hice hoy es correcto o no para lo que quiero vivir mañana. Ya no digamos dentro de 1, 3, 10 años, ¿no? O sea, cada uno de estos elementos nos va a dar una visión muy interesante de las cosas. Pero ahí no termina el estudio. Nos faltarían las 7 experiencias, ¿ok? Son muy importantes para entender lo que este nivel llama la conciencia en acción, ¿ok? Las llamé cámaras de maestría. Las cámaras no son otras 7 leyes, tampoco forman un reino nuevo o separado, son experiencias de integración. Después de estudiar tantos principios, necesitamos espacios en los que podamos revisar nuestra propia posición frente al conocimiento. La primera cámara será el testigo y vamos a trabajar la observación. Luego viene el espejo. Ojo, esta va a ser una de las cámaras interesantes, en donde la atención se va a dirigir a nosotros mismos desde una perspectiva que normalmente no tomamos. En la cartografía invisible vamos a aprender a reconocer relaciones dentro de todo el sistema, las correlaciones de las leyes. La sombra del mago nos va a llevar a revisar nuestra relación con el poder y con la intención de intervenir con y en las leyes. ¿Okay? Ya estudiamos la sombra en el curso de el amo de los dos fuegos, digamos, ¿no? En ese curso estudiamos la sombra, pero aquí vamos a tocar una sombra muy especial, que es esa sombra del poder, del querer, de la imposición mental que tenemos desde que nacemos. Nacemos con una imposición y con una orden estricta. Tienes que sobrevivir. Y para sobrevivir, tienes que ser mejor que los demás. Tienes que ser más fuerte, tienes que ser más inteligente, tienes que ser mejor en alguno de los aspectos que te permita sobrevivir, subsistir. Entonces la sombra, esta sombra, a lo que responde es a esa ley natural con la que nacemos, de ser mejores, de ser más fuertes, más inteligentes, más resistentes, más lo que sea necesario para sobrevivir. Pero esa sombra, así como nos ayuda a sobrevivir, también le mete mucho ruido a algunos aspectos importantes que son los que vamos a estudiar en esa cámara. ¿Okay? Luego viene el operador, en donde vamos a trabajar precisamente la intervención consciente dentro de las leyes. La sexta cámara se llama el poder de no hacer. Fíjense qué interesante esto. En todo momento nos hablan de hacer.
de hacer cosas, ¿no? De poder hacer, de querer hacer. En la sexta cámara vamos a estudiar todo aquello que nos exige el reconocer cuando nuestra intervención no es útil. No es necesaria, pero además no es útil. ¿Ok? Ahí sería un poquito como relacionado con el taoísmo, con el Wu Wei del taoísmo. Exactamente, de ahí viene mucho o sea, de aquí viene mucho de eso. O O sea, sea, fluir con lo que está sucediendo en vez de fluye, querer no controlar el proceso. interfieras. Exactamente, no interfieras, no es necesario que intervengas. Ah, ¿Ok? La mayoría de la gente trata de manipular las condiciones, ¿no? No han escuchado en TikTok que quieres cambiar tu realidad, quieres modificar no sé qué, quieres alterar no sé qué, cambia tu realidad cuántica, brinca de... La mayoría de la gente busca de manera natural alterar las cosas, cambiarlas a su favor, ¿ok? Y hay cosas que se pueden dentro de la ley y hay cosas que no se pueden y cosas que aunque se puedan no se deben, ¿ok? Y esa es la cámara que vamos a ver, la sexta cámara, el poder del no hacer. Y la última va a ser más allá de la ley. Y aquí vamos a integrar todo el recorrido, ¿ok? Este último punto nos va a ayudar a un proceso de integración de todo lo que estudiamos. Estos son los tres diferentes niveles que integran las 56 leyes y las 7 cámaras de maestría. Ahora, una vez conociendo la estructura, quiero explicarles cómo vamos a trabajar, porque esta es una parte importante de la propuesta. Cuando comencé a diseñar más allá del Kibaleón, había una decisión importante que tenía que tomar. Podía construir un curso tradicional, ¿ok? En el que todos empecemos el mismo día y sigamos la misma secuencia que hemos venido manejando durante todos los cursos que hemos tomado, ¿no? Sin embargo, eso nos generaba una complicación, que cuando una persona no podía estudiar una clase o no podía asistir a una clase, o a dos o a tres clases, sentía que se estaba relegando y entonces muchos desistían del estudio. ¿Okay? ¿Por qué? Porque se habían relegado demasiado. Ya no quise eso, ya no quiero eso. Quiero construir algo diferente. Quiero que cada sesión sea una experiencia única, ¿okay? Sin necesidad de amarrarlo al antes o al después, sin necesidad de que exista una secuencia obligatoria para lograr un objetivo. Por supuesto, existen los tres niveles. Por supuesto que va a haber un reconocimiento en cada nivel para quien tome todas las clases, son 21 clases por cada nivel. Pero no es indispensable que se tomen todas las clases ni que se tomen todos los niveles. A lo mejor nos interesan 5 temas o 3. ¿Me explico? A lo mejor nos vamos directamente a la parte del Kibalión y a la maestría, ¿me explico? O a la integración. Hay muchas cosas que se pueden combinar en cuanto al interés de cada quien y es muy respetable. Las clases van a estar grabadas. Todos estos elementos ya saben que los tenemos en la plataforma y pueden ser consultados, ¿no? Entonces, decidí trabajar de esa manera. Vamos a tomar una ley, 2 horas de clase, ¿ok? No les prometo que sean 2 horas. Podría extenderse un poquito, poquito, ¿ok? Pero sí les prometo que va a ser una clase espectacular cada miércoles, en donde va a haber todo lo que acabamos de hablar. La teoría, por supuesto que es importante entender de dónde vienen las cosas, los sustentos, pero nos vamos a enfocar mucho más en la práctica, ¿ok? Si alguien quiere entrar, puede entrar. Si alguien no quiere entrar a determinada clase, puede no hacerlo y no le afecta la continuidad. Esa es la gran ventaja. Así estructuré este nuevo contenido. No necesita nadie haber tomado clases anteriores para entender una clase. Puede entenderla de manera independiente. No necesita conocer un reino para entender el otro. ¿Ok? No necesita comprar un nivel para
participar en el segundo. Si quiero participar solo del segundo, puedo participar solo del segundo. ¿Me explico? Cada quien puede elegir la experiencia que quiera vivir. Cada clase está diseñada para inscribirse, estudiarla, hacer los ejercicios, porque todas las clases tienen ejercicios, tienen elementos de reflexión, tienen algunos elementos de meditación, etcétera. Cada una tiene sus propios elementos, ¿ok? Puede tomar todo eso de una sola clase y listo, o puede hacerlo de manera continua. Yo en lo personal les quiero comentar, esta no es información que puedan encontrar muy fácilmente en la red. Si se ponen a buscar, seguramente la encuentran, pero no de esta manera. La van a encontrar de manera teórica, que sustenta las leyes desde el punto de vista de la piedra esmeralda, que es de donde vienen todas estas leyes, ¿no? Y la ley es filosófica. Recordemos que el hermetismo es filosofía. Y la filosofía por sí misma no es una manera sencilla de estudiar las cosas. Tiene mucha complejidad porque hay mucho razonamiento implícito. Lo que nosotros vamos a hacer en cada una de las clases es facilitar este proceso de comprensión y sobre todo, y discúlpenme que haga tanto énfasis, de aplicación, ¿ok? Todas las leyes van a tener ese mismo concepto, la aplicación, el entendimiento en lo cotidiano, no el entendimiento en lo teórico. ¿Sí? Y esto es muy importante. No quiero que la formación completa de esto dependa de que todos podamos coincidir en un mismo gusto. Habrá quien tenga interés por algo y habrá quien tenga interés por otras cosas y absolutamente respetable. Habrá quien le interese estudiar todo el recorrido, sería maravilloso, ¿no? Pero no es bloqueo. El no entrar a una, dos, 10 o 20 clases no tiene ninguna situación. Si ya hicieron cuentas, 63 clases, nos lleva casi año y medio considerando que hay muchas interrupciones en Navidad, en Semana Santa, etcétera, etcétera, en días festivos. Nos lleva casi año y medio de estudio. ¿Sí? Hay quienes ya han estudiado más. Emilio ya estudió muchísimo más, por ejemplo, de los aquí presentes. Sofía estudió también un periodo más o menos similar, ¿no, Sofía? Como de año y medio, ¿no? Por ahí vamos ya, la gente que estudia tarot, Omar, tú te aventaste como año y medio en el proceso solo de tarot, ¿no, hermano? Solo del tarot. Entonces, año y Sí. medio se dice, parece grande, lejos y complejo, pero realmente no lo es. Es un proceso que paso a paso vamos recorriendo y vamos llegando. ¿Ok? Podemos empezar por una clase, entender la forma en la que está estructurada y luego ir a la siguiente. Yo ya tiene tiempo que no me gusta, ¿sí dice? Casi 2 años, sí, Sofi, casi 2 años, ¿verdad? Ya tiene tiempo que a mí no me gusta ver qué es lo que voy a hacer en el futuro. Me gusta proyectar paso a paso. ¿Sí? Construir eslabón por eslabón de la cadena. No porque no quiera hacer planes, no porque no quiera hacer metas, tengo planes concretos para el futuro, pero los pasos los doy uno por uno y los visualizo uno por uno. Entonces, de estos 63 pasos que vamos a dar, vamos a visualizar uno, ¿ok? Vamos a visualizar el primero. Déjenme ver qué les puse aquí. Esta es la primera clase, ¿ok? Fíjense bien, ¿qué es lo que ocurre dentro de esto? Decir que vamos a dedicar 2 horas por ley suena interesante, pero ¿qué consideran? ¿Que 2 horas es mucho tiempo o es poco tiempo para abarcar una ley? ¿Ustedes qué creen? Yo creo que es hasta poco. Es que conforme vas controlando tu ego y conforme vas abriéndote a las posibilidades
desaprendiendo lo tóxico que de repente uno va acumulando, te vas dando cuenta que esto tiene mayor profundidad y se va como agua. Se va rapidísimo. Quiero tomar esta primer clase. Sandy, es poco tiempo. En la realidad, sí es poco tiempo, pero como está estructurada la información, ya no es a nivel teórico. Bueno, vamos a tomar este ejemplo, ¿ok? Vamos a estudiar la ley de la repulsión. Esta es la primera clase. Esta que les estoy mostrando es la primera clase de pasado mañana, ¿ok? El nombre de la experiencia es el poder de decir no. Fíjense en algo, podríamos haber llamado la clase simplemente la ley de la repulsión, ¿cierto? Académicamente sería lo correcto, pero yo quiero que desde el nombre podamos entender por qué vale la pena estudiar esta ley. Todos Quieres hemos hacerlo más tenido que, pragmático, ¿no? y totalmente aplicativo, totalmente útil y práctico, ¿ok? Todos hemos tenido que decir no alguna vez a una persona, a una propuesta, a una conducta, a una exigencia, a algo que quizá durante mucho tiempo permitimos y que llegó el momento en el que ya no podíamos seguir sosteniendo. Y también conocemos el otro lado. Hay ocasiones en las que rechazamos algo porque realmente necesitamos, sí, Marce, es difícil hacerlo bastante, ¿no? Realmente necesitamos protegernos, ¿ok? Hay cosas en las que nos incomodan, vaya, que no nos generan ningún confort de ningún tipo, o nos despiertan emociones, sensaciones que queremos, que no, que preferíamos o preferiríamos no tener, ¿cierto? Eso se da porque hay condiciones que son propensas para una o para la otra. Es parte de lo que vamos a estudiar este miércoles. Vamos a entrar en la ley de la repulsión como un principio que participa en la separación y en la conservación de ciertos límites. ¿Okay? Hasta ahora, en la mayoría de las clases hemos hablado de por qué es necesario poner límites, pero lo hemos visto desde un punto de vista interno, de sombra y de aplicación desde la sombra interna. Ahora vamos a revisar qué ocurre cuando esa fuerza cumple con una función que es indispensable, que es necesaria. Y también vamos a observar qué sucede cuando nuestro rechazo nace del miedo, de la intolerancia o de la propia proyección. Porque decir no no siempre significa lo mismo, ojo. Hay un no que nos protege, hay un no que establece límites, hay un no que nos permite conservar nuestra identidad. Y también existe un no que puede convertirse en una forma de evitar aquello que necesitamos, que debemos tener y lo estamos evitando y no lo sabemos, no tenemos conciencia, ¿ok? Durante esa experiencia, el miércoles, vamos a trabajar precisamente con todas estas diferencias. Quiero que podamos reconocer situaciones reales, que cada uno pueda observar cómo funciona la repulsión en su propia vida, qué papel desempeña en sus relaciones, en sus decisiones, en la manera en la que establece los límites. Ese es el criterio que vamos a mantener durante toda la formación, cada clase, cada experiencia. Cada ley va a tener una experiencia construida alrededor de una cuestión humana, no teórica, no filosófica, personal, ¿ok? Cuando lleguemos a la ley de la atracción, no quiero que nos quedemos hablando únicamente de las cosas que atraemos porque las deseamos mucho y lo que se dice comercialmente. No, vamos a profundizar realmente en la realidad de lo que es la ley de la atracción. ¿Okay? Cuando estudiemos la adaptación, vamos a tener que mirar nuestra relación con el cambio. Hay gente que odia el cambio. ¿Okay? Y hay gente que no soporta vivir sin cambios. ¿Cuál es esa relación que tenemos nosotros, cada uno de nosotros? ¿Ok? ¿Cuánto confiamos en nuestra propia manera de interpretar en lo que ocurre? A través de la ley de la percepción. ¿De verdad estamos seguros de que lo que vemos y lo que interpretamos es correcto? No,
hay posibilidad de que la interpretación que estemos haciendo de ciertos aspectos que estamos viviendo hoy en día esté afectando nuestra realidad, que es nuestra interpretación de la realidad también, ¿no? O sea, la causa y el efecto, ¿estamos seguros de estar haciendo y construyendo correctamente lo que queremos vivir? Todo eso es lo que vamos a buscar tener, esa profundidad, conocer el principio, entender cómo funciona, reconocerlo en nuestra vida, en nuestras propias experiencias, trabajarlo conscientemente con todo aquello que vayamos descubriendo de nosotros mismos, ¿ok? Y modificar aquellos elementos que a criterio de cada uno deberían ser modificados para mejorar la vida, la calidad de su vida, ¿ok? Ese es el objetivo de todo eso. Trabajar conscientemente con aquello que somos. Por eso quise que la primera experiencia no fuera la ley de la atracción, porque eso no tendría un impacto lo suficientemente grande. El poder de decir no es mucho más impactante, me parece una manera extraordinaria de entrar. No empezamos con una idea abstracta, empezamos con algo que prácticamente todos vivimos todo el tiempo y con lo que peleamos permanentemente. Y este miércoles, cuando entremos por primera vez a más allá del Kibalión, esa va a ser nuestra primera puerta, la ley de la repulsión y el poder que existe en aprender cuándo debemos decir no. ¿Sí? A ver, denme un segundo. Ahora, quiero que hablemos de algo concreto y esto quiero que entendamos qué es lo que se puede llevar cada uno. Estudiar hermetismo puede ser intelectualmente fascinante. Podemos aprender conceptos, conocer los principios, descubrir relaciones que antes no habíamos considerado entre las leyes, ¿no? Pasar horas y horas platicando de eso, pero eso no es lo que buscamos, no es suficiente, lo vamos a tener, pero no es suficiente. Si después de estudiar una ley regresamos a nuestra vida y seguimos observándola exactamente de la misma manera y seguimos tomando las mismas decisiones de manera automática, lo que hablábamos de los automatismos, repitiendo los mismos patrones y a veces sin reconocerlos siquiera, entonces el conocimiento se quedó solamente en el terreno intelectual. Y yo no quiero que esto se quede en el terreno intelectual. Quiero que llegue mucho más lejos. Quiero que poco a poco desarrollemos una capacidad de observación mucho más fina, que podamos encontrarnos frente a una situación y reconocer cosas que antes pasaban inadvertidas. A veces va a ser relacionado con los vínculos, a veces podemos entender por qué permanecemos unidos a alguien o a una idea o a una circunstancia o a una situación, incluso cuando conscientemente pensamos que ya no queremos estar ahí. O a lo mejor en otras ocasiones podemos reconocer qué rechazamos y por qué lo hacemos de manera tan inmediata, ¿no? O sea, hay cosas que nos generan así rechazo inmediato, absoluto, antes de entenderlas o siquiera de haberlas visto bien, ¿no? Hay momentos en los que descubrimos que estamos intentando mantener estructuras que ya necesitan cambios forzosos y no damos el cambio o no damos el brinco, no damos el paso por muy diversas razones. Lo estudiamos en los cursos hace poco, miedos, culpas, ¿no? Pero también tiene mucho que ver con la energía que nosotros estamos poniéndole a cada una de estas leyes. Eso es lo que me interesa del conocimiento hermético, que nos permita ver mejor la realidad. Cuando vemos mejor, tenemos posibilidades de elegir con conciencia.
y quiero cuidar mucho, 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 mucho esto. Estudiar las leyes no significa que después vamos a tener una fórmula mágica para conseguir todo lo que queremos. Adelante, Sofi, un abrazote, estamos en contacto. El hermetismo merece muchísimo más respeto que eso, ¿ok? ¿Hay cosas sobre las que podemos intervenir? Sí. ¿Hay cosas que podemos transformar, pero de manera parcial? Y hay situaciones en las que realmente no podemos modificar nada, pero podemos entender el propósito de lo que está sucediendo. ¿Para qué están pasando? Aunque no podamos modificarlas, podemos entender el propósito y saber qué peso o qué fuerza viene detrás de eso. ¿Sí? Eso es conciencia. Vamos a ampliar la conciencia. Conforme avancemos por cada uno de los niveles, vamos a ir tomando esa capacidad o ampliando esa capacidad de adquirir diferentes niveles de profundidad en diferentes aspectos de la conciencia. Porque tomar conciencia, el principio inicial que estudiamos es darnos cuenta, saber, tomar conciencia de nosotros mismos, ¿cierto? Pero hay más caminos, hay más niveles, hay más elementos de la conciencia que no hemos tocado hasta el momento. En los mecanismos invisibles vamos a entender y a entrenar a través de los ejercicios nuestra capacidad para entender, para comprender, para ver con objetividad. Nunca vamos a ver la realidad realmente como es, valga la redundancia. Siempre vamos a ver nuestra interpretación, pero podemos ir acercándonos a una realidad más sobria, más neutral, ¿ok? Y eso se tiene que entrenar, ¿ok? En los misterios del ser vamos a llevar esa observación hacia nosotros, hacia nuestra percepción, y aquí es donde vamos a entrenar de lleno esa percepción, nuestra identidad, nuestra forma de integrarnos, nuestra manera de responder. Ahí es donde vamos a entender por qué percibimos la realidad que percibimos, ¿ok? Y en la conciencia en acción vamos a asumir la responsabilidad finalmente a todo lo que ya somos capaces de reconocer. Vamos a asumir la responsabilidad total de nuestros propios actos. Ese es el nivel máximo de maestría que tiene un hermético. Nunca más volver a decir, no fui yo. Nunca más volver a decir, así se dieron las cosas, fue fulanito, perenganito, tú por la culpa, yo estaba haciendo lo correcto y me vinieron ahí. No. Asumir la responsabilidad de cada situación, de cada vivencia, porque consciente o inconscientemente nosotros la estamos provocando. Y esa es la parte más dura de un hermético, entender que cada situación que vivimos la provocamos con algo. Y ojo, aquí hay algo más duro todavía. A veces estamos absolutamente conscientes de qué es lo que provoca la realidad que no queremos vivir y decidimos permanecer en ella. Cada uno tiene sus razones, cada uno sabe el por qué o el para qué, ¿ok? Y está en su derecho de decidir, porque es su vida, es su experiencia y es su aprendizaje y eso va a ser su evolución y su trascendencia finalmente, ¿no? Pero podemos decidir estar, podemos decidir no estar, podemos decidir continuar o detenernos, podemos decidir. Lo importante no es saber que tenemos la capacidad de decidir, eso creo que ya lo hemos visto toda la vida. Lo importante es saber si tenemos la capacidad de decidir lo que es correcto para nosotros en todo momento. Si realmente podemos tomar esa decisión. Si realmente rompimos las cadenas que nos amarran a elementos que no queremos tener en nuestra vida, o seguimos poniendo nosotros mismos los candados en los eslabones que se van soltando. A veces pasa eso, ¿no? Tenemos que integrar eso.
tenemos que entenderlo y tenemos que entender que la trascendencia de esto es mucho más allá que el conocimiento. El conocimiento es una parte importante, sí. La aplicación es una parte necesaria, sí. Pero hay un punto más. El hermetismo abre canales energéticos. Esa es la razón real por la que el hermetismo no es abierto a todo el mundo, porque nos abre canales, porque de un momento a otro, sin darnos cuenta, con el solo hecho de conocer ciertas cosas, nuestra vida cambia. Y cambia a veces de manera muy radical. No siempre para bien. Y ese es el problema. Que no siempre la vida cambia como quisiéramos o como necesitaríamos o como desearíamos que cambie. Cuando hay conciencia y cuando esa conciencia está alineada a un propósito, la vida primero nos pone enfrente lo que necesitamos aprender. Nos fortalece, nos deja listos para el siguiente paso, que es aquel al que necesitamos ahora sí elevarnos, subir, evolucionar. Porque no importa si tenemos 5, 10, 15 años en el hermetismo, siempre estamos en un proceso de dar un paso más hacia la evolución, siempre. No hay procesos finales ni terminados en el hermetismo, ni en la vida, vaya, ¿no? No los hay. Siempre estamos aprendiendo, siempre hay cosas que nos sorprenden, siempre hay cosas que podemos perfeccionar, corregir o cambiar definitivamente. ¿Sí? Y este recorrido nos va a permitir tener una visión muchísimo más amplia de eso. Ahora, mm, mm, a ver, esto es el punto clave del cómo va a funcionar esto. Y aquí voy a hacer una explicación de todo lo que vamos a ver, de cómo va a funcionar económicamente este concepto, pero hay algunas excepciones y hay algunos elementos que vamos a cambiar con el grupo de estudio que teníamos o que venimos de años atrás. Hay elementos que no aplican para el grupo de estudio, sin embargo, me gustaría comentarles cómo va a funcionar esto, por si lo quieren recomendar, por si lo quieren platicar, por si conocen a alguien que les interese, por si les preguntan en qué consiste, entendamos cómo va a funcionar de manera comercial abierta, independientemente de que al final les voy a decir cómo va a funcionar para el grupo de estudio. ¿Ok? ¿Cómo vamos a participar? ¿Cómo puede participar la gente? De manera muy sencilla, les voy a dar los 3 pasos, las 3 formas. Hay gente que le puede interesar 1, 2, 3 experiencias, puede comprar cada una de las experiencias de manera aislada y se acabó. ¿Ok? Compra la experiencia, entra a la clase, se lleva todo el material, porque eso sí, cada clase tiene material de práctica, de respaldo, etcétera, ¿no? Y eso tiene un costo. En pesos mexicanos son 500 pesos. Ya haremos las conversiones en su momento a pesos argentinos, colombianos, a dólares, etcétera. Pero ¿qué sucede si llega un momento en el que dice, no, sabes que sí, siempre sí quiero estudiar el primer nivel? Ah, bueno, todo lo que pagó, evidentemente, se toma en cuenta, se considera, y hay un descuento del 15% para el que pague el nivel completo. Entonces, si se paga el nivel completo, se consideran las clases que ya se tomaron como parte de ese monto y se hace el descuento. Habrá quien quiera tomar la formación completa y puede hacerlo a meses sin intereses, hay facilidades de pago que ya platicaremos en su momento, en la página está todo eso, ¿ok? Todo lo que haya pagado previo por nivel se le va a considerar para el descuento. Este descuento es del 30% si alguien quiere tomarlo, ¿no? ¿Qué quiero hacer con esto? Quiero incentivar 2 cosas. Uno, que la gente viva una experiencia, ¿ok?
Si ustedes conocen a alguien que no conoce del hermetismo, que no conoce de todo lo que hemos manejado, ¿no? Hasta ahorita aquí casi todos ya han manejado el hermetismo conmigo en alguna clase, en algún concepto, en alguna asesoría, en alguna plática o terapia, ¿no? El hermetismo es muy poderoso, es muy útil y es muy práctico, pero la gente no lo sabe y lo ve simplemente como filosofía, ¿sí? Es una filosofía ancestral que no entiende, porque si somos honestos, agárrense el Kybalión y léanlo y quiero ver quién le entiende a la primera, ¿no? Es en chino, parece que lo escribieron en japonés o en chino, de verdad, es complejo, no es sencillo. Necesita una guía, necesita un apoyo. Y aún entendiéndolo, la aplicación de ello ni remotamente es accesible o sencillo de deducir una vez entendiendo el conocimiento que trae el libro. Ahora imagínense 56 leyes, bueno, mucho menos. La piedra esmeralda es mucho más compleja, muchísimo más compleja que el Kybalión. Lo que estamos haciendo aquí es simplificarlo, no para minimizarlo, sino para ponerlo en práctica. Es quitarle todo eso que históricamente se le ha puesto de complejidad al pensamiento hermético y llevarlo al día de hoy a una aplicación absoluta y totalmente cotidiana, útil y además, siento yo, necesaria. ¿Sí? Por eso es que quiero que la gente tome una clase. No quiero que sea un curso de año y medio. Quiero que tome una experiencia. Y si esa experiencia le sirve, que tome otra. Pero que tome aquello que necesita realmente. Ahora, y la formación completa va a estar ahí. Y la vamos a dar. Si alguien quiere tomar nivel por nivel completo, adelante. Por supuesto que lo va a enriquecer enormemente, ¿no? Aquí va a haber diploma, va a haber reconocimientos, etcétera. Yo en lo personal ya saben que soy malísimo para hacer los diplomas y la mayoría de ustedes ni siquiera los descargan, o sea, no estamos aquí por los reconocimientos, a eso me refiero, ¿no? La mayoría de los diplomas es algo que no le tiene preocupación en lo absoluto, ¿no? A mí mismo a veces tardo meses en entregarles los diplomas, pero van a estar, van a estar los reconocimientos por nivel y el reconocimiento completo del avance completo de este conocimiento. Es un nivel muy avanzado de hermetismo, es un nivel muy, eh, ya no pragmático, total y absolutamente vivencial, ¿ok? Con esto le estoy quitando toda la parte oculta, toda la parte misteriosa al hermetismo, toda esa parte que todo el mundo ve como un gran magia o no. Lo estoy llevando a un punto humanista absoluto y total. ¿Okay? No es fácil hacer eso. Quiero confesarles, no es sencillo aterrizar el hermetismo a ese nivel de práctica. No es ni remotamente fácil de encontrar. Es más, no se encuentra la aplicación del hermetismo fácilmente en Internet o en ChatGPT. Es muy complejo esto. Pero me decidí a tomar esta formación, uno, porque ya se los había prometido a varios de ustedes y a mí me gusta cumplir lo que prometo. Y este es un buen momento para empezar con este concepto. Y otra, porque creo que ya es momento de que empecemos a despertar a más gente, de que empecemos a ayudar a más gente. Hay mucha gente dormida todavía. Hay mucha gente caminando en la calle como zombie, ¿no? Que no entiende lo que es realmente el concepto de vivir con conciencia. Y toma el despertar de la conciencia como si fuera una experiencia, wow, así maravillosa uy, ya soy otro porque ya estudié un curso de, no sé, no voy a dar nombres porque luego agredo sin querer, ¿no? Pero porque ya estudié un curso de espiritualidad y ya me siento especial.
ya saben lo que yo opino de eso. Los que ya han estudiado conmigo saben perfectamente lo que opino de eso. Este no es el caso. Este es un caso real, absolutamente práctico y absolutamente ligado y alineado a lo que hemos venido estudiando desde hace años, ¿ok? Es el mejoramiento de nuestra propia vida, la forma en la que vivimos, ¿ok? Aquí yo creo que cada uno de nosotros tenemos por lo menos algo que compartir, alguna experiencia que compartir respecto al hermetismo y especialmente a lo que hemos aprendido aquí en estas clases, ¿no? Y si alguno de ustedes quisiera compartirlo de manera muy breve, le agradecería muchísimo esa participación. ¿Alguien quiere participar y compartir sus experiencias? Hola, profe. Ale, querida. Yo no voy a hablar particularmente del hermetismo porque no recuerdo haber hecho el curso, tal vez sí, pero sí de lo que he aprendido en la comunidad o de lo que me ha ayudado el estar en la comunidad. Primero, buenas noches a todos. Me llamo Alejandra, soy de Argentina. Me siento muy a gusto de estar nuevamente por empezar a tomar clases con el profesor. Esta comunidad para mí es como mi segundo lugar seguro, después de mis padres, mis hermanos, mis hijas. Siempre me he sentido muy cómoda y como el maestro también hablaba recién, con la libertad de ir y volver según las circunstancias de la vida o cuando uno necesite hacer una pausa. Eso también me gustó un montón. También me gustó mucho que el maestro respeta cada una de las religiones. Somos gente de todas partes del mundo. Y bueno, eso también me gustó un montón. Yo conocí a Holistic a través de las redes, en una noche de insomnio muy larga, y estaba en una situación no muy buena, tocando fondo, pero fue la situación, el momento justo, tenía que ser ahí. He hecho algunos cursos con el maestro que me han ayudado a, ¿cómo decirlo? No a pensar distinto, a expander la mente, a poner en práctica cosas que por ahí no sabía. Y eso, recién me sentía muy conectada con lo que él decía, como que un eslabón se iba conectando con otro y se plantó la semillita como para que pueda ir avanzando y la bola no para. Hoy me siento mejor, muy a gusto, con trabajo, bien anímicamente, bien espiritualmente y emocionalmente. Y bueno, espero que todos podamos compartir una linda experiencia, enriquecernos y bueno, eso es todo. Le agradezco mucho, maestro, siempre el tiempo, la buena predisposición, el respeto y el amor que, bueno, que siempre nos brinda o que me han brindado. Y a mis compañeros Gracias, que Ale. también he compartido algunos cursos también. Me siento muy a gusto, es un placer verlos y nos conocemos a través de las cámaras porque estamos lejos, pero se siente esa afinidad, esa comunión, ese cariño, esa energía en común que me hace sentir súper cómoda. Así que bueno, espero que podamos recorrer este camino juntos. Gracias. Gracias, Ale. Te agradezco infinitamente. Y sí, en efecto, ya tenemos un ratito compartiendo, ya tenemos un ratito formando parte de esta comunidad y sí es una energía muy bonita, muy positiva, muy segura. Yo creo que dijiste las palabras más apropiadas que puedas haber dicho. Gracias, Ale, te agradezco muchísimo. Yo quisiera nada más compartir algo muy breve. Creo que cuando llegó a mis manos la lectura del Kybalión, afortunadamente tenía yo algunos conocimientos previos que me permitieron, creo yo, si no comprenderlo en su totalidad,
que no fuera como llegó a pasarme en ocasiones anteriores, que eran libros que no estaba yo preparado y que tuvieron que pasar experiencias y años para que los retomara y los pudiera comprender. Entonces, me gustó muchísimo esa lectura, le saqué pues el provecho que en su momento pude, pero de la manera en la que lo presentas, Javier, me parece algo maravilloso, porque esto que has puesto como flexibilidad, la accesibilidad a tu ritmo, pues permite que cada uno vaya graduando el nivel de progreso, pues según todas sus posibilidades, no solo las económicas, sino también su momento, ¿no? Sí, correcto. El momento que está atravesando, su vivencia, sus expectativas, su nivel de madurez. Y yo creo que pues todo pasa como tiene que pasar. Entonces, darle esta oportunidad a que la gente podamos tomar esta formación que me parece muy completa al ritmo y a las posibilidades de cada uno. Ese acercamiento me parece muy, pero muy bueno, porque desgraciadamente uno encuentra de repente otras formaciones no menos valiosas, pero que se vuelven inaccesibles de repente por nuestros tiempos, por el recurso económico, por que requiere prealables o conocimientos previos que te permitan entonces ya acceder a, y todas esas barreras, como lo decías tú utilizaste esa palabra, has buscado eliminarlas. Me parece encomiable ese acercamiento que estás teniendo y por ello pues te agradezco mucho. Al contrario, hermano, muchísimas gracias. Yo espero que podamos compartir esto, como hemos compartido muchísimas otras rutas en el camino, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar algo? Que le vea a Blanquita, pero por alguna razón no se anima a prender el micrófono, ¿no? Ya conocemos a Blanquita, que mucho no le gusta. Le gusta que ya sabemos. Ay, no descubra, caramba. Pues, ¿qué te puedo decir? Sí he aplicado, a lo mejor no al 100, muchas cuestiones, sí he leído también Kybalión, como dice Omar, de repente es como que, tienes que volverlo a releer, ¿verdad? Pero sí, o sea, la mayor parte que nos dice pues, son leyes siempre, fíjate que he estado teniendo últimamente, cuando empezamos con lo del todo, ya es que tengo que me voy a acostar y estoy divagando y empiezo a leer todo, y si el otro, y empiezo así a hablar pues, a mis pacientitos, ¿verdad? Sobre el mentalismo, se quedan como que, o sea, soy yo puedo, sí, tú eres creadora, ¿verdad? De tu propia realidad. Digo que habemos algunos arquitectos que, híjole, cada obra nos sale. Exacto. ¿Verdad? Pero pues sí, me encantó la presentación, me encantó todo lo que se va a ver, y lo que también me encantó fue como el darte el tip de cómo lo puedes aplicar en tu vida diaria sin tener así, sin hacer grandes cosas. Sí, he visto, ya te he comentado, de otros espirituales, vente mi masterclass, ¿verdad? Y que después te la dejan caer. Bueno, en fin. Entonces, y al final no te dicen gran cosa. Entonces, se copian de otras fuentes. Entonces, sí. Y pues como dice Ale, pues ya hemos tomado clases juntos de ellos, y contigo tomé las leyes herméticas. Leyes herméticas. Leyes herméticas todavía tengo ahí. Ángeles. Ajá.
numerología, biología numerología. pitagórica. sí, Ujú. y pues sí, también me desbalagué un poquito, un año, o más del año. Pero pues bueno, ya estamos de nuevo encarriladas. Y pues sí me voy a apuntar para esto, porque sí, aunque a veces soy un poquito rebelde de que no, ya sé que Tú solita te metes al carril, eso es lo bueno. No, muy bien, muchas gracias, Blanquita. Me va a dar mucho gusto que sigamos compartiendo este camino porque de verdad es mucho más enriquecedor cuando estamos todos, ¿no? así es, así es. Yo quiero hacerles un comentario. Ustedes saben que yo soy hermético de muchísimos años, pero soy humanista de muchísimos años más, ¿no? Y aquí en la sala están mis papás. Y ellos son realmente los responsables de todo esto que yo hago. Ellos son maestros, ellos son espiritualistas, ellos son gente con un muy altísimo nivel de conciencia y de espiritualidad. Y bueno, pues solamente quería saludarlos y se me desconectaron, ¿se fijaron? Estaban aquí, estuvieron en toda la reunión. Yo creo que quisieron abrir la cámara y apagaron la sesión, ya entrarán otra vez. Pero bueno, esta es una línea muy interesante, muy bonita, porque a mí siempre me permite compartir con mi gente, siempre. ¿Sí? Mis padres pues son mi raíz, pero ustedes son mi familia hoy. ¿Sí? Y así es como lo vamos a mantener, así es como lo vamos a transitar. Me va a dar muchísimo gusto seguir transitando este camino con todos, porque hemos realmente formado lazos muy bonitos en el sentido de muy limpios, muy transparentes, sin esos sentidos de fondo de siempre buscar un beneficio personal y siempre buscar obtener algo en favor. No, yo creo que los lazos que se han creado en este grupo han sido lazos verdaderamente muy honestos, muy transparentes, muy limpios y muy en un sentido energético positivo de apoyo, de respaldo y de seguridad. Y así es como quiero que lo manejen. Y ya regresó madre, madre preciosa. Ella es mi madre. No te escuchamos, ¿dónde está tu micrófono apagado? ¿Ya me escuchas, amor? Ya estamos oyéndote, sí. Lo que pasa es que no me podía conectar, no me pude contactar. Pero escuchamos todo. Aquí estamos los dos. Aquí estamos los dos muy interesados y, bueno, Me como escucha siempre, mi papá. más que satisfechos. Qué Vas bueno. a tu papá. Un beso. Dios Gracias, los madre, bendiga. te amo. Y a Yo ti, madre. también. Gracias. Papi, Hola a todos, buenas noches. Yo soy Javier Bueno. Espinosa, por mero accidente. mero accidente, sí. Sí, pues como siempre ha sido un momento muy grato y esto corrobora aquello que el buen alumno siempre supera al maestro. Yo ya hace años que habiendo pasado 50 o más años dedicado de manera especial al campo de desarrollo humano, hoy pues recurro a Javier para entender algunas cosas que a lo largo de todos esos años, como consultor, terapeuta, catedrático, con N, todos los escenarios los he transitado. Y hoy vuelvo a las sendas originales porque los temas que manejas, Javier, son excepcionalmente aplicables a la vida convencional y a las necesidades que tenemos. Me halaga profundamente escucharte y estoy seguro del beneficio que todos vamos a recibir de ti. A todos ustedes los Gracias, felicito. papi. A todos los felicito. Están en un escenario ideal que no es fácil encontrar en ningún punto. Nosotros viajamos mucho tiempo por muchos países llevando esto y este es un punto esencial al que estás llegando como culminación de tu ciclo, Javier.
y ese es el momento de madurez más, de mayor aportación. Qué grato me resulta escucharte y compartir, porque cada uno de ustedes tiene un mundo por delante y estoy seguro que sacarán de este beneficio una aplicabilidad que enriquecerá todo lo que hagan en el futuro. Muchas gracias, papi. Les mando un abrazo a todos y estoy muy complacido por esta oportunidad. Muchos saludos, Javier, Solecito, un abrazo fuerte. Hola, Omar. Gracias, Muy bien. Omar. Un Gusto beso, en mi verles y escucharles. Gracias, mi amor, igualmente. Cuídate mucho. Gracias, igualmente. ¿Qué le patas aquí? Pues vamos a iniciar este camino el miércoles, ¿ok? No escuché a Caro, a Emilio, a Marcia, a Daniel, a Andy. ¿Alguno quiere comentar algo? Aquí estoy. Soy Mi Emilio, estoy hermano. junto con Caro Sí, con sí, el celu sí, de ellos. Los que no saben. correctísimo. Es que Sí, no sí. podemos poner la cámara. No te preocupes, Bueno, no te preocupes. bueno, para mí, yo veía Holistic y digo, ¿qué es esto que tiene Holistic? Y que me enteré ya después, haciendo los cursos, me interesaba mucho lo que hacía Javier y lo que mostraba, y después me enteré que se llamaba hermetismo. Ujú. Digo, ¿por qué hay esa manera distinta en todas las cosas, incluso en otros cursos, ¿no? Yo veía los vivos de tarot y decía, ¿qué es eso? Bueno, yo lo veía a Javier. ¿Por qué es tan distinto Javier? ¿Qué es lo que tiene? Este, y bueno, y me gustó mucho, me interesó mucho y ahí me fue enterando que eso era hermetismo. Sí, Y correcto. bueno, y bueno, fue un viaje espectacular, ¿no? Que tuve. Ya también tenemos un buen rato, hermano, ya 2 años Sí, por sí, ahí, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya Sí, hay buen sí. recorrido ahí, sí. Ujú, sí. Y además profundo, porque tú además te has metido así a niveles profundos de Del, conocimiento de los cursos, ¿no? Lo cual del es todo. bastante interesante, hermano. Sí, 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 sí. Vamos a recorrer este camino juntos, hermano. Supongo que tú tienes que estar ahí, los dos van a estar ahí, No, supongo, seguro, ¿no? seguro, seguro. Seguro, Javi. No pude nomás. Extraordinario, hermano. Hay partecitas de la charla de hoy que no pude escuchar. Nomás esto es muy basado sobre el Kybalión o no. No, el Kybalión es una de 8, o uno de 8 reinos que vamos a estudiar. O sea, Ah, son 56 leyes las que vamos a estudiar ¿por qué tal? y 7 cámaras de maestría. Ujú. O sea, es un Entonces, recorrido. no, pero todo lo que sé del hermetismo es aquí, ¿no? Ni se me ha ocurrido leer el Kybalión. Es complejo, ¿eh? No es tan sencillo entenderlo, pero tienes todo el conocimiento del Kybalión en los cursos que hemos tomado. Todo, todo, todo y mucho más. Bueno, espectacular. Pues aquí Muchas vamos a gracias. estar, hermano. Me va a dar muchísimo, muchísimo gusto eh, recorrer este camino, ¿vale? El miércoles empezamos, no se olviden, el miércoles empezamos la primer clase, ¿vale? Daniel, adelante, mi hermano. Sí, buenas noches a todos. Bueno, pues yo soy prácticamente nuevo en esto, pero suena Eres el muy más interesante nuevo, tu sí. propuesta. Suena muy interesante tu propuesta y pues vamos a emprender este camino. Extraordinario, mi hermano, me va a dar mucho gusto. Bueno, tú eres un maestro también, querido, de muchos Gracias. años, ¿no? Te agradezco. Es muy, muy satisfactorio para mí, de verdad, volver a reunir este equipo es muy positivo y muy satisfactorio para mí. Me va a dar mucho, mucho, mucho gusto estar juntos, recorrer, es un buen recorrido, es un buen tramo lo que vamos a recorrer en todos los sentidos, ¿no? Y les aseguro que esto es muy distinto a todos los cursos que hayan visto, incluso conmigo. Es una experiencia que va a ser interesante, ¿vale? Andy, Marce, ¿quieren comentar algo?
o cerramos la sesión? Yo pues soy prácticamente también nueva en esto. No tengo Sí, tanta sí, experiencia también. como mamá o los demás, pero pues ahí también voy a estar agarrando la onda. Ahí vamos a estar, Oli, Andy. Sí, 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 perfectísimo. ¿Alguien más? ¿Marce? Ya es la única, pero es que Marce estaba enfermita, no podía agarrar el celular bien. Caro, adelante, Caro. Bueno, yo ya me estaba tomando el Ah, coraje. sí. Estaba No, de no, modo pero ¿por tímida qué? hoy. Es que te ganaron el Bueno, micrófono, yo pensé que estabas ahí pegadito con él. Pero no, no, Caro, para sí, mí no, es importantísima yo tu lo dejo voz, hablar independiente. al alumno prodigio. No, bueno, Sí, sí, sí. hay compañeros que ya han compartido conmigo, otros que no conozco como Ale o Blanquita y Andy. Así que un gusto escucharlas y bueno, entré yo básicamente lo conocí a Javi por Emi, eh, de conejito de India, con una clase de tarot En una con clase de la tarot, primera. ¿cierto? Ujú, ujú. Y sí, también arranqué con una cosa ahí bien honda, bien tocando Fuerte. fondo, eh, Sí. en situación personal mía, y bueno, y no me soltaron la mano y de ahí, bueno, un Nunca. camino que venimos llevando con Javi, que la verdad que no más que agradecimiento. Un gustazo conocerlo a los padres de los que tanto habla. Mm. eh, y bueno, sí, sí, soy más o menos nuevita, pero bueno, estamos y bueno, esperamos poder acompañar y bueno, seguir aprendiendo y mejorando y aplicando en cada cosa de la vida. Y sí, le digo, yo no hice hermetismo, y me dice, bueno, sí, pero sí venís aplicando cosas, y sí. Sí, exacto. Todo, ¿no? Porque además lo que hemos hablado, ustedes creen que no han estudiado hermetismo, pero en todos los cursos estudiamos hermetismo. En todos. ¿Sí? Entonces, no es con ese nombre, pero son los mismos principios. Exacto. Ya los irás reconociendo durante todo este recorrido, porque ahora sí vamos a hablar de prácticamente todas las leyes. A partir de ahí vienen otras cosas interesantes, pero ya no leyes, los principios y las leyes de aplicación. Vamos a verlas todas aquí, todas, todas. No vamos a dejar nada vacío. ¿Vale? Excelente. Sí, un montón, Excelente. 56, pero bueno, nos animamos. Por eso les Ya con decía, el número, digo, vamos una por una. Vamos a ver la siguiente, nada una. más. Una por Bueno, una y vamos a llegar. ¿Vale? así es. Gracias, Caro. Te agradezco muchísimo y gracias a todos por acompañarme. Me va a dar verdaderamente mucho gusto ver estas caras, ver estos rostros cada miércoles. Marce, no hablaste, nada más mandas iconos ahí, emoticons, pero supongo que no A puedes. Marce le vamos a tomar después de cada clase, cada una de las leyes. El Ya 56. sabes, ¿no, Caro? No Ya les voy sabes a de qué le decir va a nada costar, ¿no? porque me agarran de bajada todos. Ahí está, ahí Ay, lo hicimos oíla, saltar. sí, oíla, pobrecita. No, no, no. Con mano enfrente y todo, así tipo Libertad Lamarque. ¿Cómo sufro? Sí, exacto. Qué bárbaro. Todo bien, pues no sé, yo creo que no he estudiado, es algo que le traigo muchas ganas, pero pues vamos viendo. Porque luego me da miedo y luego el maestro dice, ya va a estar tranquilo. Ajá. Ya esto ya no te va a pegar durísimo. No, Marce, pero era importante, era necesario y creo hasta donde te alcanzo a percibir que fue útil también, ¿no? ¿Qué? Que te fue útil todo eso. Ay, sí, pero luego está bien feo darte cuenta. Esa es la conciencia de la que hablamos. Sí, en efecto, tomar conciencia a veces es complejo, ¿no? Pero también es importante hacerlo.
Pero justo dijiste algo, es bien bonito asumir errores, asumir y apropiar y instalar y no sé, no sé cómo se diga. Si tengo la palabra en la punta de la lengua. Pero sí es muy bonito hacerse responsable desde donde debe ser. Primero saberse responsable y luego ratificarse como responsable, ¿no? Ajá, integrar era lo que te iba a decir, integrar, o sea, Ok. integrar, cuando integras todo eso y lo Mm, integras y lo asumes, wow, está bien chicles. Sí, ayuda muchísimo. El miércoles damos el primer paso. Nos vemos el miércoles, les agradezco muchísimo a Tengo todos. miedo. No te preocupes, no te vamos a soltar, te vamos a cachetear, pero no te vamos a soltar, ¿vale? Un abrazote enorme, cuídense mucho, pasen bonita noche, gracias a todos.